Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Este es el resumen de la trágica jornada del conflicto cocalero en La Paz, de ADEPCOCA con un mercado paralelo protegido por el gobierno nacional. Hay 3 heridos y uno está muy grave. Plácido Cota es el más afectado del conflicto cocalero. Hasta anoche tenía muy pocas posibilidades de vida. Según un informe, una masa explosiva de dinamita estalló en su cuerpo. Hay otros 2 heridos y 3 detenidos. El gobierno anunció investigaciones. Plácido Cota Huayucu es la triste expresión de la jornada crítica en el conflicto cocalero en la ciudad de La Paz. Plácido Cota es el afiliado de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca de ADEPCOCA, que sufrió una explosión de dinamita. Los cocaleros anunciaron que radicalizarán sus medidas y el gobierno adelantó que se investigará el uso de explosivos en la movilización. Hay 3 heridos y 3 detenidos. Un dirigente de ADEPCOCA dijo anoche que el cocalero había fallecido, pero se verificó el estado de salud de Plácido Cota. La doctora Yael Cazón anunció que seguía con vida, pero con un bajo porcentaje de continuar de esa forma, por la gravedad del daño que sufrió por esta explosión de dinamita. Escuchemos este informe y luego continuamos. Del brazo izquierdo. Entonces, al tratarse de un paciente crítico, él ingresa de forma casi inmediata al área de quirófanos. El hombre es sometido a 4 cirugías. Su vida está en riesgo debido a la herida provocada por la explosión de una dinamita en toda su humanidad en el enfrentamiento con las fuerzas del orden. Sometido a una cirugía de abdomen y revisión de algunas otras lesiones que pudiera tener. Médicos del Hospital Arcoíris aseguran que las intervenciones quirúrgicas son de riesgo y se espera la llegada de la familia del herido. Ya llega con amputación traumática del antebrazo izquierdo. Entonces, lo único que nosotros vamos a hacer es regularización de muñón. Una vez operado, se espera su traslado a terapia intensiva en busca de salvar la vida del cocalero. Un paciente, como le digo, en estado crítico, en el posoperatorio saldrá terapia intensiva. La mortalidad es muy alta, mayor a un 50%. Ese porcentaje de mortalidad, Cecilia, ha crecido en estas últimas horas al margen de, después de las operaciones, de mejorar el estado de salud. Su situación sigue siendo crítica, ha sufrido varias operaciones porque la explosión ha sido durísima, como hemos escuchado en el reporte médico, y a esta hora se conoce que se mantiene en terapia intensiva, pero su situación, reitero, es todavía muy delicada y crítica. Los enfrentamientos, la jornada de hoy, Juan Carlos, han sido muy duros realmente y no vienen de ahora. Hay que explicar que esto se vuelve a generar, Juan Carlos, y ya lo tocamos nosotros la semana pasada por este conflicto interno y la observación que existía por parte de un grupo de cocaleros que forman parte de ADEPCOCA a la continuidad de este mercado que afirman no es un mercado que tenga ni las condiciones ni la autorización para trabajar. El mercado de ADEPCOCA, ubicado en la zona de Villa Fátima, es un mercado que no tiene 2, ni 3, ni 4 años. Es un mercado que funciona hace décadas. El de Villa del Carmen, por lo contrario, es un mercado que se ha creado prácticamente desde principios de este año, porque recordemos que cuando hubo el conflicto el año pasado entre los cocaleros, que lo decías bien, Cecilia, no es un conflicto nuevo, bueno, el conflicto se viene arrastrando prácticamente desde el año 2017. El año pasado primero funcionó en un galpón, en otro sector, en el sector denominado como Urujara, en la salida a los Yungas. Ese galpón nunca funcionó y ahora trasladaron este nuevo mercado paralelo a la zona de Villa del Carmen. Y es motivo por el cual desde la anterior semana se han reactivado, recordemos, las movilizaciones. La anterior semana han sido 3 días, lunes, martes y miércoles, 3 días consecutivos de movilizaciones en el sector intentando cerrar este mercado paralelo y de enfrentamientos con efectivos policiales. ¿Por qué? Porque son los efectivos policiales los que están custodiando el mercado del señor Arnold Alanes, que es el dirigente de una ADEPCOCA que se dice es la ADEPCOCA verdadera. Esta semana ha comenzado con el anuncio de masificación y mañana
esto va a continuar y así lo han ratificado. Se había convocado a diálogo, sin embargo, el sector del señor Machicado, Freddy Machicado, ha asegurado que no va a acudir a ningún tipo de diálogo y que lo único que puede resolver este conflicto es el cierre inmediato de ese mercado paralelo. Pero hoy lo que estamos viendo son las imágenes de los enfrentamientos de esta tarde. Por un lado, la policía con los gases lacrimógenos y por el otro lado, el sector cocalero con esto que se torna una vez más en algo sumamente peligroso, la dinamita, y que está a punto, lamentablemente, de cobrarle la vida a una persona, a un ciudadano boliviano. Estamos en contacto a esta hora con nuestra colega Rayson Tiveros, que se encuentra con la familia, el hermano, tenemos entendido, de Plácido Cota, esta persona de 33 años de edad que tiene 2 hijos, que está debatiéndose en este momento entre la vida y la muerte. Estamos contigo, Raiza, y el reporte que dice la familia al respecto. Adelante, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos, amigos de todo el país. Una jornada de enfrentamientos entre cocaleros de los Yungas y la policía que ha derivado en un hecho lamentable y es un herido de gravedad que está en el hospital Arcoiris debatiéndose entre la vida y la muerte. Estamos junto a su hermano Bernardo Cota, que nos va a contar sobre la situación en la que está su hermano. Don Bernardo, buenas noches, por favor. ¿Qué le han dicho los médicos ya a esta hora de la noche? Muy buenas noches. Mira, en primera instancia, agradecerles, ¿no?, por esta entrevista, tal vez por este medio, tal vez a ver si verdaderamente podamos hacer algo por los Yungas, porque estamos viviendo momentos muy difíciles. El estado crítico de mi hermanito es muy lamentable. Ya seguramente lo han debido ver en las redes sociales, porque algunas cosas son ciertas y otras cosas también. Bueno, según el informe, porque nosotros hemos llegado recién, ¿no?, porque somos de la quinta sección La Asunta, somos del cantón Las Mercedes, ¿no?, pertenecientes a la regional Chamaca. Entonces desde ahí nosotros nos trasladamos a la ciudad de La Paz por Chilumani, pero no hay paso. Están, por el tema del climatológico, de la lluvia, está totalmente desprendido las tierras, entonces hay derrumbes y nos hemos tenido que salir por al lado de Coroico, que es un tramo 1 hora más, ¿no? Entonces venimos aquí. Bueno, nos informa el doctor, es como para, prácticamente, esto es como un sueño para nosotros, porque mi hermano, Pacho, tenía que entrarse hoy día, también es transportista, tenía que entrarse hoy día y solamente me ha dicho Martínez, el carro está mal y estoy haciendo arreglar todo mi tren delantero. Entonces, como también hay conflictos, entonces seguramente uno de sus amigos también le ha debido decir, Pacho, vamos. Entonces se fueron. Y cuando escuchamos la radio FM Bolivia, que hay uno que está ahí agonizando, yo me di cuenta del tenis, porque yo le presté el tenis a mi hermanito, ¿no?, porque estaba apurado en el viaje él también. Entonces yo he salido, Martínez, préstame, ya va, hermano. No me he dado cuenta, yo de inmediato me tenía que trasladar donde mis papás, donde mis mamás y mis demás hermanos. Nos tuvimos que salir. Cuando aquí nos encontramos nos dicen que tiene 20% para sobrevivir. El 80% casi ya no tiene vida, ¿no? No tiene vida porque... Ahí está la palabra del hermano de la persona herida. Gracias Raiza. Claro, consternada la familia por las circunstancias, Cecilia, y cómo se ha dado este conflicto que se está tornando cada día más violento. Totalmente, Juan Carlos. Nosotros en minutos nada más vamos a retomar este tema porque realmente preocupa que mañana vuelva a ser una jornada de violencia, ¿no? Juan Carlos, el estado de salud de Plácido, de este cocalero, transportista además, como nos comentaba su familia. Él tiene que estar en el lugar del conflicto. Él tiene que estar en el lugar del conflicto. Viceministro de Gobierno reconoce la presencia de agentes encubiertos en las protestas de Adepcoca por el mercado paralelo. Él está haciendo un trabajo para preservar la paz interna del Estado. La autoridad justifica el trabajo encubierto del presunto director del régimen interior, que utilizando una credencial de periodista trabajaba en medio del conflicto. Obviamente tiene que ir a verificar. A mí no me sirve un director que esté sentado en su escritorio. Yo necesito que un director
esté en las calles monitoreando el conflicto, interviniendo el conflicto, previendo el conflicto. Pero, ¿qué pasa si un periodista se vistiera de policía y se infiltrara en las fuerzas del orden? Por lo menos yo nunca he visto que él se eche paso por policía. Telles dice investigar el por qué el funcionario estatal en horarios laborales fue identificado con una credencial de periodista, grabando a cocaleros y verdaderos periodistas en el conflicto. Vamos a investigar el tema si fue o no fue de periodista, porque seguramente el marbete que tiene también es como un funcionario público. Bueno, Cecilia, él tiene que estar en el lugar del conflicto perfectamente claro, se entiende, como autoridad, director de régimen interior, pero haciéndose pasar por periodista con credencial de periodista. Bueno. Esa es la observación que existe, ¿no? Juan Carlos, lo que esperamos es que mañana no sea una jornada de violencia. Lo escuchábamos hace instantes a nuestro compañero de trabajo y la verdad que creo que no solo los vecinos, sino el país en su conjunto espera no volver a ver estas imágenes del día. Esperemos que así sea. Lo propio aquí en Santa Cruz, que es otra jornada de paro, ¿no? Esperemos que no, la violencia no se puede justificar. Esas fueron las palabras de la doctora y también del hermano de Plácido Cota. Cota tiene 32 años y es padre soltero. Vive en la comunidad Las Mercedes de los Yungas de La Paz y llegó a la sede de gobierno para exigir el cierre del mercado paralelo de la hoja de coca, que es administrado por el bando afín al movimiento al socialismo. Anoche un grupo de médicos que lo atendió dijo que Cota tenía un 80% de posibilidades de fallecer. Lamentablemente su estado continúa siendo crítico. Estamos haciendo todo lo posible por salvarle la vida. Tiene un 80% de posibilidades de morir. Se le amputó un brazo y el abdomen está muy afectado. Su situación es crítica y por ese motivo ingresó directamente a quirófano, informaba la directora del hospital Arco Iris, Yael Cazón. Quien habla es el hermano del accidentado. Por favor, búsquenmelo a mi papá. Se llama Mario Cota y es de la tercera edad. Que se comunique con nosotros. Nosotros como familia estamos saliendo recién. También Plácido tiene 2 hijos. Es padre soltero, reclamaba el hermano del herido. La familia del afectado llegó ayer por la tarde a La Paz y de inmediato se trasladó al hospital donde atienden a Plácido Cota. La jornada de ayer fue sumamente trágica. ADEP Coca había determinado un cuarto intermedio en sus movilizaciones por los festejos patrios. Incluso había una luz al fondo del túnel. El gobierno había llamado al diálogo a los 2 bandos. El orgánico, liderado por Freddy Machicado, decidió no asistir a la negociación, argumentando que el bando de Arnold Alanes, afín al movimiento al socialismo, el del mercado paralelo, no tiene la intención de cerrar este mercado de coca paralelo. Esa es la principal demanda de ADEP Coca. De esta forma, la movilización de ADEP Coca resurgió ayer y hubo enfrentamientos con la policía. En medio del conflicto, un cocalero lanzó una dinamita a los uniformados, pero según los informes, la masa explosiva se quedó en su cuerpo y reventó en plena protesta. 2 compañeros suyos estaban a su lado, pero el estruendo no afectó sus cuerpos. Según el informe de la policía, Plácido Cota agarraba una dinamita y mientras los manifestantes se enfrentaban a la policía, el afectado la lanzó. Sin embargo, el cartucho no logró salir, pero la masa explosiva se quedó en su cuerpo, que es lo que estalló y afectó uno de sus brazos y su abdomen. Los cocaleros huyeron del lugar y nadie se aproximó a auxiliar al manifestante. Poco después, una docena de policías se acercaron al lugar y solamente rodearon al herido y lo cubrieron con plásticos porque empezó a llover en la ciudad de La Paz. Así estuvo por más de 1 hora. Denunciaron los propios cocaleros, quienes dijeron que los uniformados no dejaban acercarse a su compañero herido. El paciente llegó al hospital Arco Iris con las vísceras expuestas y el antebrazo mutilado, lo que significa, según explicaciones de mineros, que él tenía en sus manos el cachorro de dinamita. La doctora Cazón dijo que lo único que se puede hacer en ese caso es amputar el brazo, pero su verdadero problema es el trauma abdominal. La policía boliviana reportó que 3 cocaleros fueron arrestados.
se les acusará de portación de explosivos, dada la gran cantidad de cachorros de dinamita que explotaron a lo largo de la gasificación que se extendió por más de 2 horas en La Paz. Al respecto, el viceministro del régimen interior, Ismael Telles, denunció que los cocaleros usan la dinamita con clavos para aumentar su daño, además de que amplifican su potencia con ANFO. Vamos a identificar a aquellas personas que están haciendo uso de dinamita y los vamos a detener para posteriormente hacerles un proceso, denunciaba Telles. Sobre el tema, el comandante de la Policía Departamental de La Paz, el coronel Ismael Vilca, anunció que se investigarán los hechos para individualizar a los responsables de los portadores de dinamita en las movilizaciones. Mientras Machicado adelantó que hoy se radicalizarán las medidas de presión en la zona de Villa del Carmen, en la sede de gobierno, el dirigente cocalero afirmó que llegarán a La Paz más afiliados para sumarse a esta movilización. La policía está utilizando balines, nos quieren matar, tenemos las pruebas, nosotros vamos a seguir luchando en las calles hasta lograr que este mercado ilegal se cierre. Solo estamos pidiendo que se cumpla la ley es clara, solo aprueba 2 mercados de comercialización de la hoja de coca, uno en Villa Fátima y otro en Sacaba. Cuestionaba Machicado porque el gobierno da lugar a este mercado paralelo liderado por un dirigente que perdió las elecciones en ADEP Coca y frente a este hecho terminó imponiendo un mercado paralelo. El sector cocalero exige al gobierno de Luis Arce Catacoras el cierre del mercado de coca ilegal de Villa El Carmen, tomando en cuenta que la Ley General de la Coca establece como únicos mercados el de ADEP Coca en La Paz y Sacaba en Cochabamba. Este mercado paralelo es administrado por Arnold Alanes, quien es aliado del Movimiento al Socialismo. El dirigente también se refirió al tema y aseguró que no cerrarán el centro de abasto. Nos vamos a defender con todo. Si alguien viene a provocar, no nos hacemos responsables de cualquier suceso que vaya a pasar. Los responsables son los que provocan, quienes quieren tomar por asalto una propiedad privada, manifestaba Alanes. Vecinos de Villa El Carmen pedían anoche diálogo y que los conflictos no crezcan. Varias señoras salían a las puertas de sus casas con pañuelos blancos ante la vigilia cocalera y policial. Al respecto de este hecho lamentable ocurrido en los enfrentamientos en La Paz, de donde se sabe que hay 3 heridos y 1 muy grave de la trágica jornada, todo por este mercado paralelo que hoy moviliza a ADEP Coca, te invitamos a dejar tus percepciones al respecto. ¿Quiénes creen ustedes finalmente que son responsables de esta trágica jornada? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. Y si ustedes creen que este mercado paralelo afín al movimiento al socialismo debería cerrarse o creen que debería continuar, no olviden dejarnos sus percepciones al respecto.